Buenas noches. En este momento estamos empezando con la exposición del artículo de opinión sobre nuestro artículo que lleva el título El poder y la discriminación contra los más pobres del Perú. La primera pregunta: ¿cómo se definió el título del artículo de opinión? Después de haber leído el tema, hubo una lluvia de ideas de las cuales se eligió el título más coherente relacionado con el artículo. La segunda pregunta: ¿cuál es el tema? El tema es sobre la discriminación hacia las mujeres quechohablantes andinas que, por ser consideradas de una clase social muy baja, fueron forzadas a ser esterilizadas, de las cuales muchas fallecieron, otras quedaron inválidas, y las que sobrevivieron relataron cómo les fue sobre este abuso. Bien, continuando con la pregunta número 3, nos dice ¿cuál es la tesis y de qué trata la información general del tema? La tesis de este artículo de opinión trata de la forma de cómo se manifestó y cómo se llevó a cabo aquella discriminación y abuso de las personas más pobres que vivían al interior del país, aquellas personas quechohablantes, indígenas, consideradas como indígenas, ¿no? Y la información general del tema es de que se canalizó a través de un programa de esterilización, supuestamente un programa, porque en realidad fue un engaño, ¿no? La pregunta número 4 nos dice de qué manera se incluyen las evidencias en el párrafo de información. En nuestro artículo de opinión nosotros hemos podido incluirlos de manera como citas, ¿no? Hemos citado algunas frases y evidencias de personas muy importantes y evidenciar de esas personas que opinaron y están muy comprometidas con el tema. Buenas noches, en mi caso voy a responder a la pregunta 5, si las evidencias respaldan la tesis. Y efectivamente sí, ya que hubo una investigación por el Ministerio Público en noviembre de 2015 y se identificaron a 2.091 víctimas. Sobre la pregunta 6, ¿qué situaciones podrían contradecir la tesis? En el párrafo del análisis hemos identificado una particularmente, que es la declaración de la abogada María Cecilia en el 2017, que afirma que no fueron esterilizaciones forzadas, sino hubo un plan sobre salud pública, reproductiva y planificación familiar. Entonces ella dio a entender en el reporte que le hicieron de que no fueron unas esterilizaciones forzosas. Buenas noches. Siguiendo con el cuestionario, vamos a la pregunta 7. ¿Qué evidencias documentadas ha utilizado para respaldar la tesis en el párrafo de corroboración? Una evidencia muy clara tenemos el documental Cicatrices del Engaño, donde vemos claramente cómo una integrante de este programa de esterilización del gobierno, una enfermera, convence a una campesina víctima diciéndole de que el gobierno multará a aquellas mujeres que tengan más de 2 hijos. Esa es una evidencia muy clara. La pregunta 8. ¿Cuál es la reformulación del tema? La reformulación del tema. Acá vemos el racismo, la discriminación que son víctimas aquellas mujeres que viven en los sitios más recónditos de nuestro país, donde viven los cholos, como dicen, aprovechándose de su falta de educación, de su pobreza. Por esto hemos tenido mujeres con secuelas demasiado fuertes, hasta incluso llegando a la muerte. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si las víctimas hubieran sido las señoras Blancas de Lima? Gracias. Buenas tardes. Continuando con la opinión sobre el libro No soy tu cholo, el tema que me ha tocado a mí es el punto número 9, que dice ¿qué reflexión o valoración textual ha fundamentado en la conclusión? El autor nos ha narrado los abusos y discriminación hacia la mujer que se dieron en los años 90 a través del gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Asimismo, se quiso hacer creer en ese entonces que todo era para reducir la pobreza extrema. A todo ello podemos concluir que se han violado los derechos fundamentales de las personas.
en este caso de las mujeres andinas, de las mujeres pobres del Perú. El punto 10 me dice cuáles son las principales fuentes de información que se han empleado. Hemos tomado como argumento principal el libro No soy tu cholo, Si fueran blancas. Hemos tomado en cuenta también las opiniones de Rubio con la Constitución Política del Perú relacionado con derechos humanos, del diario El País, con el comentario de Fujimori ordenó la esterilización forzosa de 200.000 mujeres indígenas. Asimismo, opiniones de la revista Cultura Colectiva, el dictador latinoamericano que esterilizó a miles de mujeres a la fuerza. Y cerrando con un documental relacionado a las esterilizaciones forzosas de la revista Demos. Ese es todo en relación al tema. Muchas gracias.